Una fan que tiene un amigo coreano y que conoció a algunos soldados de la misma base de Jimin y Jungkook, compartió que varios de estos soldados ya han estado disfrutando de la atmósfera creada en algunos cafés temáticos organizados para celebrar el cumpleaños de Jimin. Estos cafés no solo son un lugar para conmemorar, sino también un espacio en el que muchos han podido experimentar ese sentimiento especial que rodea a ambos, sabiendo que, a pesar de la vida militar, su presencia sigue siendo sentida entre los que los conocen. Además, mencionó que algunos soldados también vieron el documental de Jungkook, una pieza que revela capas de su vida personal y profesional, y, por si fuera poco, también vieron el tan esperado programa Are You Sure?, comprando el photobook del programa como una forma de mantener viva la conexión que sienten con ambos. Es interesante pensar en estos soldados que han compartido momentos diarios con Jimin y Jungkook, observando de cerca sus interacciones más genuinas y espontáneas. No se sorprendería en absoluto al ver ciertos momentos en el programa, ya que quizás están acostumbrados a la dinámica especial que existe entre ellos. Ahora que tocamos este tema, es un buen momento para recordar uno de esos momentos que destaca y que sin duda no pasaron por alto. Es aquel inolvidable instante en el yate, justo después de hacer senderismo. Este momento no solo es icónico por la tranquilidad del escenario, sino porque captura a la perfección la esencia de la conexión profunda que existe entre ambos. Cuando estaban juntos en el yate, la manera en que Jungkook acariciaba cada parte de Jimin sin preocuparse por la presencia de las cámaras, revelaba la complicidad y el cariño que fluía entre ellos. Uno de los momentos más tiernos es cuando Jungkook comienza a buscar picaduras de mosquitos en la piel de Jimin. La forma en que acariciaba las piernas de Jimin, con una delicadeza que parecía hablar de una familiaridad e intimidad construida a lo largo de los años, nos dejó sin aliento. Pero lo más llamativo fue el cambio de actitud de Jimin. Rápidamente se dejó llevar por la diversión de estar con Jungkook. El modo en que se negaba a que Jungkook siguiera revisándolo, solo para que al final acabara recostado sobre él mientras jugaban, fue simplemente mágico. Ambos comenzaron a jugar de manera espontánea, con una sonrisa enorme dibujada en sus labios. Una sonrisa que no solo reflejaba la felicidad del momento, sino también el profundo afecto que sienten el uno por el otro. Se miraban de una manera tan sincera, tan envolvente, que quienes los observábamos no podíamos evitar sentirnos como si estuviéramos siendo testigos de algo privado, algo que solo ellos compartían. Ayer compartimos con todos esos momentos memorables de nuestro querido Jikook en el ejército, porque se actualizaron unas fotografías que nos hicieron vibrar el corazón. Vemos a Jungkook y Jimin junto a su grupo de amigos dentro del servicio militar, luciendo como siempre perfectos y fuertes. Pero como siempre, las vecinas, que nunca pueden mantener su lengua venenosa bajo control, no tardaron en arrojar su veneno de la manera más absurda posible. Es impresionante cómo hasta en las cosas más puras y genuinas siempre encuentran algo negativo que decir. En una de las fotos, nuestro Jikook aparece a cierta distancia el uno del otro, simplemente porque así decidieron posar. Pero eso no fue impedimento para que las vecinas comenzaron a difundir sus mentiras. ¿Qué dijeron esta vez? Pues nada más ni nada menos que Jungkook estaba buscando estar lo más lejos posible de Jimin. ¡Qué ridículo! Decían que estaban distanciados, como si existiera algo más risible que esa afirmación, excepto tal vez la misma existencia de esas personas que insisten en difundir semejantes tonterías. ¿No es increíble cómo incluso a estas alturas, después de tantos momentos compartidos, siguen apareciendo esas mentes cerradas que se atreven a cuestionar la conexión tan profunda y real entre Jungkook y Jimin? Recordemos cómo a Jungkook se le ilumina el rostro y cómo, con una sonrisa que no puede ocultar, en múltiples ocasiones nos ha contado y les ha recordado a todos que estaría con Jimin en el ejército. Lo dijo con tanto entusiasmo, con una mirada llena de brillo y emoción, como quien no puede esperar más para compartir algo tan significativo con la persona que más aprecia en el mundo. Y aún así, siguen dudando. Es simplemente alucinante que haya personas que piensen que Jungkook está obligado a estar cerca de Jimin. No hay nada más absurdo que eso. Jungkook es la persona más feliz del mundo cuando está al lado de Jimin.
Lo hemos visto, lo hemos sentido y la energía que irradian juntos es tan poderosa que no hay manera de negarlo. Es evidente que Jungkook encuentra en Jimin una fuente constante de alegría y apoyo, algo que nadie podría falsificar. Y resulta completamente ridículo que alguien siquiera insinúe lo contrario. Pero ya sabemos cómo son estas personas. Carecen de cualquier tipo de lógica o raciocinio, por lo que no debería sorprendernos que sigan diciendo este tipo de cosas sin fundamento. Como si no fuera suficiente con lo que ya se inventaron, ahora esas mismas personas están diciendo que la famosa foto de Jungkook, donde tenía escrito el nombre de Jimin en su pecho con bloqueador solar, es falsa. Imagínense, dicen que fue creada por nosotros, que lo manipulamos todo para alimentar nuestras ilusiones. ¿No es increíble? Estas personas están tan acostumbradas a vivir en su propia burbuja de mentiras, donde editan la realidad a su antojo, que piensan que todos hacemos lo mismo. Pero aquí les traigo una noticia, una que no les va a gustar para nada. Todo lo que tenga que ver con el Jungkook es real, más real de lo que podrían soportar. No necesitamos ni trucos ni engaños para disfrutar de nuestro ship, porque lo que ellos comparten es genuino y palpable. No se trata de fantasías creadas en la mente de los fans, como esas vecinas quieren hacernos creer. Siempre hablamos con pruebas y fundamentos. Cada cosa que compartimos, cada momento que celebramos, tiene un respaldo real. No necesitamos recurrir a ediciones o montajes para ver la conexión tan clara y fuerte entre Jungkook y Jimin. La verdad está a la vista de todos, incluso de aquellos que se niegan a verla. Lo que pasa es que estas personas han pasado tanto tiempo viviendo de ediciones, de falsedades y de ilusiones vacías, que su única forma de interpretar el mundo es a través de la desconfianza. No saben lo que es la sinceridad, la autenticidad de una relación como la de Jungkook. Les cuesta tanto aceptar que lo que compartimos es real, que necesitan inventarse historias para desacreditarlo, porque la verdad les duele demasiado. Y ahí es donde entran con sus teorías absurdas, diciendo que las fotos son falsas, que las miradas son fingidas, que las sonrisas no son sinceras. Tenemos emocionantes noticias sobre la carrera en solitario de nuestros adorados Jungkook. Cada uno de ellos continúa brillando en el mundo de la música. Ambos han sido enviados para consideración en los prestigiosos premios Grammy 2025. Empecemos por Jungkook, quien con su álbum Golden ha capturado la atención de millones y ahora busca conquistar uno de los escenarios más importantes de la música mundial. Las entradas que se han enviado para su consideración en los Grammy son nada más y nada menos que en las categorías más grandes y competitivas, lo que demuestra la magnitud de su éxito. Aquí van las candidaturas de Jungkook. Álbum del año por Golden, Mejor álbum vocal pop por Golden, Récord del año por su poderosa y encantadora canción Standing Next to You, Canción del año también por Standing Next to You, Mejor interpretación pop solista por Standing Next to You, Mejor video musical por ¿Lo adivinaste? Standing Next to You. Y por si fuera poco, en la categoría de Mejor interpretación pop de dúo o grupo, tenemos 3D junto a Jack Harlow. Pero no podemos olvidar a nuestro querido Jimin, quien también ha dejado su marca en la música y cuyo álbum en solitario, Muse, ha resonado en todo el mundo. Con su estilo único y una voz que toca los corazones de todos, Jimin ha demostrado ser un artista multifacético, capaz de emocionar y sorprender en cada una de sus presentaciones. Y ahora, su trabajo también ha sido enviado para consideración en varias categorías de los Grammy 2025. Las entradas de Jimin incluyen Álbum del año por Muse, una obra maestra que ha cautivado a miles, Mejor álbum vocal pop por Muse, Récord del año por su icónica canción Who, una pieza que sin duda ha marcado su carrera, Canción del año también por Who, y por supuesto, Mejor interpretación pop solista por Who. Cada una de estas nominaciones refleja el inmenso talento de Jimin y su capacidad para conectar con su audiencia de una manera única.